Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente relacionado con las necesidades jurídicas y sociales que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. El día de hoy vamos a socializar un tema muy importante, como es costumbre en nuestro programa Actúe en Derecho. Y es que en estos tiempos de COVID-19, de pandemia, el gobierno nacional, una de las responsabilidades más grandes que tiene es cuidar la salud y la vida de todos los habitantes del territorio. Salud y vida que está directamente relacionada con el cuidado de un derecho que nos ha anunciado este semestre el gobierno nacional, que es el del cuidar del orden público. Pero ¿esto qué genera? Esto ha generado en muchas ocasiones para muchos ciudadanos extralimitaciones en el servicio o en la prestación del servicio de salud para los habitantes del territorio santandereano. Nuestro tema de hoy, responsabilidad médica en tiempos de COVID. Para socializar el tema vamos a saludar a nuestra invitada habitual de nuestro programa Actúe en Derecho, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar otro de los temas importantes que han surgido pues a raíz de esta pandemia que nos ha azotado, y es el tema de la responsabilidad médica frente a esta enfermedad. Sabemos que no ha sido Colombia el único país que se ha visto, digamos, escaso frente a la respuesta a la pandemia. Países desarrollados también han visto superada su capacidad del sistema de salud por esta pandemia, y pues los países latinoamericanos también, que han sido precarios en sus sistemas de salud, pues se han visto también superados por la pandemia. En el caso colombiano no hemos llegado a extremos catastróficos, pero sí hay muchas personas, la ciudadanía se queja de la falta de atención, de la atención tardía. Entonces, para resolver todos estos interrogantes, vamos a tener hoy un invitado muy especial que va a estar muy atento para contarnos sobre todos estos temas. Bueno, y por eso queremos darle la bienvenida al doctor Ricardo Barona Bentancur, especialista en Derecho Laboral, magíster de la Universidad de Alcalá en Derechos Humanos y magíster en Derecho al Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a su programa Actúe en Derecho. No, al contrario, muy buenas tardes para ustedes, Reinaldo, gracias por la invitación, y también para todos los televidentes, un cordial saludo. Bueno, y para entrar en contexto, para saber qué es lo que está pasando en los dos Santanderes, especialmente en la capital del departamento de Norte de Santander, vamos a presentarles una nota que nos han hecho nuestros compañeros de Cúcuta para que ustedes sepan qué está sucediendo con la prestación del servicio de salud en el Gran Santander. La pandemia por el COVID-19 ha afectado a Colombia desde marzo, cuando se confirmó el primer caso. En la actualidad, el país ha entrado en una nueva fase de aislamiento selectivo, permitiendo la recuperación de la vida comercial y social de los ciudadanos. En Colombia, el 6 de marzo se confirmó en Bogotá el primer caso de COVID-19. Se trató de una joven de 19 años que había estado en Milán, Italia. A los pocos días se confirmaría el primer caso de coronavirus en Cúcuta. Se trataba de una mujer de 47 años de edad procedente de Asturias, en España. La paciente llegó a la capital norte santandereana el 9 de marzo y presentó síntomas asociados a la pandemia. Transcurrieron 11 días desde el primer contagio en Colombia, cuando el gobierno nacional anunció la primera diagnosticada con enfermedad en Bucaramanga, quien había hecho un viaje previo a España.
Desde entonces, la pandemia empezó a subir los casos de contagios y fallecidos. En Norte de Santander se han registrado desde el inicio de la pandemia 13.682 casos, de los cuales ya hay 11.288 recuperados y 799 fallecidos. Solo en la región se han procesado más de 45.800 pruebas de COVID-19. Los casos de esta enfermedad se han presentado en todos los 40 municipios. El panorama en Santander también llama la atención, pues 24.976 personas han contraído la enfermedad. De esa cifra, 10.622 son mujeres, 13.007 hombres y 1.347 menores de edad. Este departamento reporta 1.040 fallecidos y 17.932 pacientes recuperados. A pesar del avance de la enfermedad en el oriente del país, esta región continúa con la implementación de protocolos de bioseguridad para la reactivación segura de sus actividades comerciales en casi un 95%. Bueno, doctor Ricardo y televidentes, como lo decía la doctora Marlene, si el sistema de salud nuestro era precario y estas situaciones de pandemia desbordó la capacidad de respuesta tanto del Estado como del sistema hospitalario del país, dejó muchas situaciones de gravedad para todos los usuarios del sistema de salud de nuestro país. Doctor Ricardo, para entrar en contexto, ¿qué concepto tenemos respecto a esta situación? Sí, inclusive apoyando un poquito lo que la doctora Marlene nos decía, es bueno tener en cuenta esto. Nosotros cuando empezamos con la pandemia, en marzo de este año, pues ya teníamos unas experiencias en países europeos, como España, como Italia, como Alemania, que son países que si los comparamos con nuestros sistemas de salud y con lo que ha sido el temor, que son las unidades de cuidados intensivos, pues nos llevan mucha ventaja. Inclusive ellos trabajan mucho el tema de prevención y miren que a ellos el tema se les desbordó. Entonces yo creo que un primer punto de inicio es que el país ¿sí? no le había colocado la importancia o no le daba la importancia al sistema de salud. Es decir, no estábamos preparados para atender una pandemia. Y cierro con esto, para no alargarme un poquito en esta introducción. Mucha gente decía, ¿y por qué estamos en aislamiento? ¿Por qué aplazan y aplazan el aislamiento? Pues por una sencilla razón, porque lo que se ha buscado es no colapsar las unidades de cuidados intensivos. Entonces yo sí creo que el primer llamado, el primer punto de inicio de esta discusión es, estamos en déficit en el sistema de salud. Y el tema de prevención, por ejemplo, en España, el doctor Amaro lo decía muy bien, en España saben quién es hipertenso, quién es diabético, o sea, quién tiene patologías, nosotros no. Nosotros estamos, como dicen coloquialmente, jugando al gato y al ratón, es decir, que no nos coja el COVID. Pero yo sí creo que el punto inicial es el Estado colombiano, inclusive en los departamentos de Santander, Norte de Santander, es importante dar la importancia a la salud y que esto cambie para que no nos coja una pandemia ¿sí? Con mucha desprotección, sobre todo para la ciudadanía más vulnerable. Bueno, como lo dice el doctor Ricardo, de la mano de la prevención debe estar la caracterización de los pacientes y de los ciudadanos para saber cuáles son las patologías que tiene cada uno de ellos. Y es que, doctora Marlene, si el sistema de salud era precario y por la no prestación del servicio comenzaban a tener los habitantes del territorio nacional problemas por la prestación del servicio, ¿qué esperar en este momento? Que ya sabemos que este problema desbordó la capacidad del sistema hospitalario de todo nuestro país y que obviamente la gente tiene derecho a enfermarse. El problema es que ya no hay donde los atiendan. Doctora Marlene. Sí, el problema es que siendo coloquiales no hay cama para tanta gente. La verdad es que el sistema de salud en Colombia ha presentado fallas estructurales. Se le echa la culpa a la Ley 100 de todos los males que aquejan al sistema de salud en Colombia. Y una de las fallas principales, aunque últimamente pues también hay que reconocerlo, ha ido mejorando, es el tema de la prevención. Nosotros aquí no preveníamos, las EPS no tenían la cultura de la prevención. Ahora uno ya ve que pues por lo menos hacen algunas recomendaciones. Ese es uno de las grandes fallas porque
no prevenimos a tiempo y ya cuando llega la enfermedad, pues resulta mucho más costoso atenderla. Y en este caso, pues la verdad es que hasta ahora estamos viendo las medidas de prevención y lo que sí tenemos que decir es que como medida de prevención, el aislamiento preventivo obligatorio que se decretó tan temprano en nuestro país, pues ha dado sus frutos. Todavía no estamos colapsados y esperamos que no lleguemos a colapsar en ninguna ciudad del país. Y si es por hablar de prevención y especialmente en las nuevas generaciones, vamos a revisar en este informe cómo está la situación de la cobertura en salud de las personas que son menores de edad. Aquí está el informe. Una EPS o una prestadora de salud vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades congénitas cuando en urgencias niega la autorización de su traslado a un centro médico de mayor complejidad para tratar sus patologías. Bueno, doctor Ricardo, para entrar en materia, empecemos a discernir con todos nuestros televidentes, a universalizar términos, como decimos con la doctora Marlene en nuestro programa Actúe en Derecho. ¿Qué es la falla en el servicio? ¿Qué consecuencias tiene esto y por qué se causa este patrón de comportamiento por parte de la administración y el sistema hospitalario de salud en nuestro país? Doctor Ricardo. Sí, inclusive para entrar en materia en ese concepto tan importante de falla del servicio, no quisiera pasar por alto, sí, lo que decía la doctora Marlene, para que nuestros televidentes entiendan cuál es la dimensión de esto. El negocio de la salud en Colombia, yo digo que quedó mal diseñado. ¿Por qué quedó mal diseñado? Porque las EPS obtienen ganancias por no prestar los servicios. Ya no son usuarios, son clientes. Así es decir, yo tengo 1 millón de clientes y si no los atiendo, pues tengo más ingresos. Pero al contrario, la IPS gana es por atender. Entonces es como la contradicción, el uno peleando contra el otro, el uno no queriendo atender y el otro queriendo atender para poder, digamos, facturar, que es inclusive la crisis que hay en los hospitales públicos, en los cuales pues a la gente le dicen atiéndalos, pero no hay quien pague eso. Las EPS no les paga. Así es. Entonces, ¿esto qué genera? Unas tensiones entre la EPS, la IPS, en que el uno quiere que no atiendan, el otro quiere atender, y en esa pugna es que se presentan fallas, sí, en la atención. Por ejemplo, uno dice, venga, pero ¿por qué una clínica no otorga una cita? Pues no otorga una cita porque es que la cita no la da la IPS. La cita la da un call center de la EPS, ¿sí? O por ejemplo, ¿por qué ese medicamento que requiero no me lo dan si el médico lo otorgó? Pues porque ese medicamento para poder obtener una autorización requiere la EPS. Yo sí creo que lo que genera fallas en la prestación es ese sistema que yo digo abiertamente, creo que quedó mal diseñado porque la doctora Marlene lo decía muy bien. No hay ningún estímulo por prevenir. Es decir, la pregunta es, ¿qué gana la gente con prevención? Si yo gano es por atender, hablando de las IPS. Entonces, yo creo que esas tensiones, como para entrar en materia y que los televidentes nos entiendan, es lo que genera inconvenientes. Que si los dos ganan, el uno por no atender y el otro por atender, pues ya el tema, como lo decía el doctor Reinaldo muy bien, ya no son pacientes, ya son clientes, y pues si el cliente se aburre, pues se va para otra EPS. Ese es el punto. La gran diferencia entre ser usuario y ser un cliente de una empresa que gana por atender pacientes. 310-245-8548 son nuestras líneas. Los invitamos muy especialmente, apreciados televidentes. Este es un tema que ustedes deben saber, deben conocer. Acá en Actúe en Derecho tenemos este tema que sabemos que es muy importante para el desarrollo de la vida y la dignidad de todos ustedes. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿Cuál es la responsabilidad de una EPS cuando la red que presta los servicios afecta la salud a su afiliado? Doctor Ricardo. Bueno, doctor Ricardo, y yo le complemento algo.
normalmente, como lo institucionalizó también nuestro productor Javier Ramírez, la vulneración de un derecho va de la mano de un hecho violento. Así no sean vías de hecho, el no prestar el servicio está violentando los derechos de los usuarios. Doctor Ricardo. Es que miren, esa pregunta es demasiado importante por esto, y voy a decirlo coloquialmente. En nuestro país ha hecho mucho daño el concepto de responsabilidad médica, porque todo el mundo habla de responsabilidad médica y pareciera que los únicos que responden son los médicos. Pero no olviden que las personas se afilian a una EPS y quien debe garantizar la atención es la EPS por medio de su red de prestadores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no haya atención médica, la responsabilidad es de la EPS. ¿Por qué lo digo? Porque miren, eso es como cuando uno hace un negocio, ¿sí?, con un hotel. Uno no demanda al de recursos humanos del hotel, uno demanda al hotel. Esto es muy importante porque las EPS consideran en muchos escenarios que ellos no tienen responsabilidad, sino que la responsabilidad es del prestador. Lo que yo quiero decir es, muchas de las responsabilidades, no quiero tampoco generalizar, también hay EPS que lo hacen bien, no quiero generalizar, pero sí quiero decirlo concretamente. Mucha falta de atención no es por la no atención del profesional, es por las barreras para esa persona, pero quien en principio asume la responsabilidad es la EPS, por supuesto. Bueno, vamos a ver otro informe que nos ha hecho nuestro equipo periodístico para seguir entrando en contexto de ese tema tan importante que es la responsabilidad médica. Las entidades promotoras de salud deben garantizar una idónea prestación de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, toda vez que su desatención, dilación o descuido, ya sea que provenga de sus propios operadores o de las IPS o profesionales, constituye una responsabilidad civil. Responsabilidad civil, la responsabilidad frente a los usuarios. Bueno, doctora Marlene, muy interesante lo que nos está socializando el doctor Ricardo respecto a la responsabilidad. Si el doctor, si el médico, si el galeno no tiene los elementos necesarios para prestar un adecuado servicio, la responsabilidad termina siendo la EPS. Doctora Marlene. Sí, claro, es que creo que tenemos que delimitar dos tipos de responsabilidad. El doctor Ricardo, que es el especialista, me corregirá. Creo que existe la responsabilidad administrativa y la responsabilidad médica. ¿Por qué no le explicamos, doctor Ricardo, a nuestros televidentes en qué consiste cada una y quién es el responsable, valga la redundancia, de cada una de estas responsabilidades? Es decir, esa pregunta es muy importante y vamos a tratar de colocar un caso. Imaginemos a una persona que va y recibe una atención y pensamos que la atención, digamos, se demora por las trabas, ¿sí?, en el sistema de salud, porque no tiene el carnet, porque no la trajo, bueno, una cantidad de factores externos. Eso, en principio, genera sanciones para la EPS de carácter administrativo, ¿sí?, y pueden ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Sí? Eso por una parte. Hay también otra posibilidad y es que ya nos encontramos frente a algún procedimiento, ¿sí? Ahora nos meteremos seguramente al COVID-19, pero imaginémonos que la persona tiene un tema apendicitis, le hacen pues su cirugía, le extraen el apéndice y en esa extracción hay de pronto una actividad y por el profesional que no es la adecuada. En ese caso, si la entidad es privada, ¿sí?, pues se puede iniciar una demanda de responsabilidad civil, ¿sí?, obviamente contra el profesional, pero también contra la institución. Y si es una entidad del Estado, pues también contra el profesional y también contra la empresa del Estado. Y que seguramente la Marlene es experta en eso, pero también puede haber una denuncia penal si digamos, no se hizo el procedimiento adecuado. Pero también el doctor Renato nos decía algo muy importante y es, también es clave que el profesional de la salud que atiende a esos pacientes tenga toda la infraestructura y la tecnología para la atención. Porque, por ejemplo, si el profesional hace una cirugía, un procedimiento médico y no cuenta con todas las garantías tecnológicas, asistenciales, pero él tiene que hacer el procedimiento, ya la responsabilidad no sería del profesional, sino de la institución como tal. Y como lo dicen coloquialmente, se hizo
todo lo posible. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿Cuál es el papel de los comités de conciliación y análisis de caso en las IPS para identificar las fallas en el proceso de atención? ¿Exime de responsabilidad al profesional? Doctor Ricardo. No, digamos que las entidades, las IPS tienen diferentes comités, ¿sí? Inclusive, pues también se hacen a veces cuando los casos son complejos para el tema de aprendizaje y pues no cometer ciertos errores. Ustedes saben, en medicina las técnicas cambian. Lo que hace un año era lo que se debía hacer, hoy no, pero esos comités simplemente son para revisar los casos. Pero en ningún momento ni condenan ni tampoco eximen de responsabilidad. Solo tienen una finalidad y es, pues yo creo que si hay debilidades en la atención, pues que no se vuelvan a cometer, pero en ningún momento eximen de responsabilidad. Inclusive, si cualquier paciente o familiares inician una demanda civil, penal o administrativa, pues eso será una prueba más. Pero lo que defenderá el profesional de la institución es que hizo el procedimiento de acuerdo a la ley Sartis o a la medicina basada en la evidencia. Doctor Ricardo, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. Esos son los tres términos que en ese momento se están conociendo nuestros televidentes. Expliquémosles, por favor, cuáles son esas causales cuando la EPS o el galeno puede tener una responsabilidad penal, una administrativa o una civil. Doctor Ricardo. No, inclusive, doctor Leonardo, gracias por esa precisión, porque se nos queda por fuera también la responsabilidad ética. La responsabilidad ¿sí? ética que está dentro del juramento que hacen todos los galenos, sí señor. Entonces, por ejemplo, si ese profesional, ¿sí? digamos, falta la ética, pues también puede ser sujeto de una sanción, o inclusive si pues comete un delito, pues ya sea, digamos, un tema de lesiones, un tema de homicidio, pues obviamente no doloso, no es la regla general, sí, pues ahí el tema, digamos, será penal. Y en los demás escenarios, como les decía, pues puede ser el tema civil, en lo económico, cuando la entidad es privada, y administrativo cuando la entidad es pública, ¿sí? Lo que siempre, y es bueno que nuestros televidentes tengan claro, estos casos de responsabilidad médica pues tienen un componente jurídico, pero también un componente científico. Por eso es muy importante que revisen también la literatura. Pasamos de la ley Sartis a la medicina basada en la evidencia. Lo digo porque normalmente cuando la gente tiene un caso de esto, de responsabilidad médica, acude a Google, coge páginas que honestamente no tienen ninguna calificación ni reconocimiento científico, y la gente también se puede llevar malas precisiones. Yo por eso pienso que lo que hoy se aconseja es mirar la medicina basada en la evidencia para efectos de mirar en varios casos similares cómo debió haber actuado ese profesional, y si se alejó de esa medicina basada en la evidencia, pues obviamente habría algún tipo de responsabilidad. Doctora Marlene, doctor Ricardo, 310-245-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doña Marina, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Del sector de Florida Blanca, La Trinidad. Barrio La Trinidad, municipio de Florida Blanca, la casa de nuestro Canal TRO. Mi señora, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es su pregunta? Pues también, no sé, quiero que me expliquen ahí quién es el que está fallando, si es la EPS o es el médico. El problema fue que tuve un accidente aquí en la casa y me molesté una parte de mi cuerpo, y resulta que fue el hombro, el brazo, una costilla, y resulta de que el médico le cuento lo que me pasa y él me manda a sacar una radiografía, y después me dice que él no me ve nada, entonces de mi bolsillo me manda a sacar una resonancia, aunque le dije a él que por qué no me mandaba a sacar una resonancia, aunque el problema es bastante delicado. Él no me manda a sacar la resonancia, y resulta que me la mandé a sacar y me salió
un problema de que me lastimé el mango rotador. Ese problema no me deja mover el brazo. Doña Marina, disculpe, ¿su merced cuántos años tiene? 66 años. 66 años. Doña Marina, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Muchas gracias a ustedes por la respuesta. Doctor Ricardo, una persona adulta mayor busca un concepto médico. El médico, no sé, la doctora Marlene, doctor Ricardo, creo que una resonancia magnética está dentro del sistema de seguridad social. No le puede decir que esto es un procedimiento no POS. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente, doctor Ricardo? Es que miren, don Reinaldo plantea algo que eso ya está superado hace mucho tiempo, ¿sí? Y es que está en el POS y que no está en el POS. O sea, lo que tiene que hacer cualquier profesional de la salud cuando tiene un paciente es enviarle lo que el paciente necesita. Y siempre lo digo en todas mis conferencias e invitaciones. El profesional de la salud no está para mirar si eso está en el POS, si no está en el POS, si es barato, si es caro o no. El profesional tiene que hacer es lo que necesita el paciente, él tiene que diagnosticar. Y dependiendo si es subsidiado o es contributivo o algún tipo de dinero que tenga, eso lo tendrá que asumir y lo tendrá que pagar y lo tendrá que ordenar la respectiva EPS, ¿sí? Yo en estos casos siempre lo que acostumbro cuando las personas me manifiestan que han tenido de pronto algún tipo de inconformidad con algún profesional, es bueno también buscar una segunda opinión, ¿sí? Y también, vuelvo y lo reitero, los pacientes tienen derecho a las segundas opiniones. Eso lo digo ¿por qué? Porque también puede pasar que un médico diga te tienen que operar y vas a un segundo concepto y dice no te tienen que operar, ¿sí? Entonces también es importante que los pacientes sepan eso, que también tienen derecho a que lo revise una junta médica, porque como nos cuenta la televidente, es una persona pues de 66 años que requiere toda la atención, que requiere todas las garantías, ¿sí? Y vuelvo e insisto, yo creo que todo lo que el médico le envíe tienen que pagárselo, esté o no esté en el POS, ese no es el debate para ella, y la legislación hoy lo plantea así. Y en segundo lugar, por lo que ella nos cuenta, yo creo que ella sigue con su malestar, ¿sí? Físico, entonces sería muy importante pedirle también... Es evidente, ¿sí? El malestar, solamente cuando nos estaba contando, claro. Era evidente el malestar de la señora. Es que esos temas de ortopedia, por decirlo así, son muy dolorosos, entonces yo sí creo que ella le serviría mucho para tranquilidad de ella, una nueva atención con otro profesional y que ya ella, pues, escuchando lo que escuchó acá, tenga la claridad de que ese profesional tiene la libertad para enviarle lo que ella necesite. O sea, eso lo digo porque, miren, es que yo siempre lo digo, alguien da la orden. El problema es que como que nadie, o sea, alguien dice, no atiende. Doctor Ricardo, doctora Marlene, vamos a dedicarle el tiempo que se le merece a esta respuesta para la señora del municipio de Floridablanca. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este importantísimo tema, responsabilidad médica. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy, la responsabilidad médica en tiempos de COVID. Son tiempos difíciles en los que la mejor vacuna que tienen todos los ciudadanos es la responsabilidad y el autocuidado que tenga cada uno de ustedes. La mejor prevención está en tus manos. Campañas del Canal TRO. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pedro. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Del Kennedy. Del sector de Kennedy, sector tradicional, importante y donde pasa una de las vías nacionales
que comunican a nuestro municipio de Bucaramanga. Sí, sí. ¿Cuál es su inquietud? Doctor, es que nosotros somos adulto mayor, mi esposa y yo somos adultos mayores y siempre que vamos donde una consulta médica nos recetan algo, alguna droga que toca que autorizarla, que toca que esperar 3 días, que toca que hacer no sé qué más cosas y debido a la pandemia nos toca que a veces ir a hacer cola, a esperar con pico y cédula para que nos den el código y el código dice que a veces sí sale de una vez, a veces toca esperar más tiempo y va uno a pedir la droga allá a donde nos entregan la droga y si uno llega un día antes a pedir la droga de la fecha que corresponde al otro día no se la entregan, que queda un saldo y no se la envían a uno a la casa. Nosotros con 66 años y 64 años no nos envían la droga a la casa, nos toca que ir a hacer cola y ese es un complique, sobre todo para las autorizaciones de la droga. ¿A quién nos podríamos dirigir para que esa autorización la hagan internamente ellos mismos, el doctor o no sé quién hagan esas autorizaciones de esa droga que no le dan a uno los códigos ni nada, sino lo ponen a uno a hacer cola y ir varias veces a hacer cola y a ir a reclamar la droga? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Bueno, muchísimas gracias a nuestro televidente, doctora Marlen. Doctor Ricardo, usted lo dijo antes de la pausa de comerciales, estos temas ya administrativamente deben estar superados. La autorización de la autorización y el código que vuelve a autorizar y los pone a hacer cola nuevamente. Y como usted lo dice en una de sus obras, prima la realidad del paciente. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Ricardo? No, miren, pues a uno siempre le da como mucha tristeza estos casos porque van en contravía de toda la legislación y jurisprudencia que tenemos. Inclusive ellos como tal tienen derecho inclusive a la atención y al envío domiciliario, sí, de esos medicamentos. Es que miren, en época, y lo digo porque esta mañana hablaba con una persona que inclusive es otro tema, quedó en la nómina de pensiones, de colpensiones y la hacen ir personalmente a cobrar. O sea, yo digo, es el mundo al revés. O sea, yo lo que digo con toda la claridad, y es bueno que, miren, cojan el teléfono o métanse en la página de la Supersalud y presenten la queja respectiva porque están abusando del derecho de los pacientes. Esos pacientes, en casos como los que él menciona, el televidente que nos llamó, tienen inclusive derecho a que esos medicamentos sean llevados a su casa. Miren, nosotros no le hemos copiado al tema de la medicina familiar. Y cuando hablo de medicina familiar es aquella medicina que va hasta tu casa, que te acompaña, que te hace el seguimiento y que obviamente pues tiene muchas garantías. Pero cierro con eso. Es inadmisible que en épocas de COVID-19 pongan a personas que tienen enfermedades a estar paseándose por las instituciones solamente para medicamentos que les podrían llevar a sus casas. Bueno, doctora Marlen, no hemos entrado, este tema es tan complejo, doctor Ricardo y doctora Marlen, que no hemos entrado en materia con el tema que estamos desarrollando el día de hoy, responsabilidad médica en tiempos de COVID. Doctora Marlen, ya que el doctor tocó el tema del acceso a la droga y el acceso a las citas que deberían tener los usuarios, nosotros en tiempo de pandemia, en pleno confinamiento, veíamos colas en los dispensarios, donde los adultos mayores, mujeres embarazadas, tenían que estarse exponiendo a este virus. Esta primera parte de la pregunta para la doctora Marlen y la segunda para nuestro especialista, ¿cuál es la responsabilidad que tendrían estos dispensarios y estas EPS, por lo menos, cuando un adulto mayor hubiese contraído el COVID en ese momento, haciendo esas colas, teniendo en cuenta que todos los decretos del gobierno nacional conducían a la protección de esta población? Doctora Marlen. Sí, claro, todos los decretos que ha expedido el gobierno y las medidas que se han tomado en algunas EPS, porque como decía el doctor Ricardo, hay algunas EPS que están cumpliendo y hay algunas EPS que ya tienen todo sistematizado, los medicamentos llegan a la casa, pero no son la mayoría, realmente no son la mayoría. Debería ser lo común que a las personas sus medicamentos les llegaran a su casa, que no tuvieran que ir a hacer estas colas y menos los adultos mayores que son sujetos de protección especial. Entonces, aquí pues normalmente la EPS se escuda en el distribuidor y el distribuidor no responde. Yo pienso que tendría esta persona, no sé, doctor Ricardo, usted qué opine,
que quejarse ante la Superintendencia de Salud. Básicamente es como la primera instancia, porque es la única que como que ha hecho algo. Hay procedimientos que han salido en muy corto tiempo, pero es la única que como que ha hecho algo en favor de estos adultos mayores. Es que miren, yo creo que todo eso que estamos conversando, de colocar a las personas de cualquier edad, pero más grave, embarazadas de la tercera edad, ¿sí?, a exponerse al contagio del COVID-19, yendo en contra de todos los protocolos de la OMS, el Ministerio de Salud, ¿sí? Yo creo que esas instituciones, sí, están en causal de pérdida, sí, de personería jurídica, por decirlo así, hablando de las EPS. Porque es que eso de que, y la doctora María lo decía muy bien, eso que siempre le echan la culpa a otro, que es el distribuidor, que es eso, miren, siempre son unas barreras de acceso, es que tienen que tener la cédula, porque si no va con la cédula, entonces no sirve. No, hoy en día con tanta tecnología que hay y tantas cosas que tenemos, la gente está supremamente identificada. Entonces, yo sí creo que además de una labor que ha hecho muy importante la Supersalud, falta mucha intervención de la Secretaría de Salud, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, que también tienen que garantizar y evitar, ¿sí?, que esas situaciones se presenten, y también imponerle multas a estos prestadores y a estos EPS, porque también tienen competencia en esos temas, también la tienen, porque no olviden que en COVID-19 el gobierno le dio competencia tanto a las alcaldías como a las gobernaciones a través de su Secretaría de Salud para tener el manejo en estos temas de COVID, que es lo que estamos comentando de las filas para ir a un medicamento que tú necesitas. Y evidentemente este manejo también iba de la mano de un manejo presupuestal. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doña Janet, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos está llamando? Del barrio Villanueva, Piedecuesta. Del barrio Villanueva del municipio de Piedecuesta. Doña Janet, ¿cuál es su inquietud? Pues mi inquietud es que yo tengo un nieto de 2 años y medio que él nació con un solo pulmón. Es el único caso en Colombia. Yo lo tengo afiliado al régimen de EPS Sura, y al niño le mandan una droga todos los meses, y Sura, cuando yo voy a reclamarla, me dicen no hay el medicamento, y si le dan uno, y el medicamento son 2 por mes. Es el único caso del niño de verdad acá en Colombia. Yo llamé a la Supersalud los llamó y les dijo que me tenían que dar la droga, y esta es la fecha que toda la droga se la niegan, y dicen que la droga que a él le mandan no la hay. Y cómo uno va en el comercio, en una droguería, y encuentra la droga que necesita. Yo sí quisiera que de verdad el caso del niño, porque nosotros sufrimos mucho con el niño, es ver que un niño no puede respirar. Niño con solo pulmón, necesito, ¿verdad?, que me colabore. Doña Janet, le vamos a pedir el favor que nos deje su teléfono por interno. Este es un caso especial donde la responsabilidad social, yo sé que tanto del doctor Ricardo como de todos nosotros, es buscar los elementos necesarios para ayudarle a salvaguardar la vida de este menor de edad. Doctor Ricardo. Es que miren, tan es así, a mí estos temas me ponen muy complejos en el sentido de que descomponen a todo el mundo, descomponen a todo el mundo. Unos dramas que no deberían pasar. Y miren, voy a decir algo en el caso que nos cuentan, es que la salud es un sistema solidario. O sea, porque la gente dice, claro, es un medicamento, es una persona, es un medicamento costoso, sí, pero no tenemos que olvidar que es que todos hacemos aportes a salud. Y no todos nos enfermamos, no todos pasamos por lo que pasa, ¿sí? La señora, ¿sí?, con el niño, no todos pasamos por eso. Entonces es inaudito que cuando alguien pida un servicio o requiera, ¿sí?, de un medicamento, de un procedimiento, no se lo den. Porque es que, por eso digo yo, es un sistema solidario, es que los recursos son muchos. O sea, si ustedes miran cuántas personas de alto costo hay, son muy pocas. La mayoría hacemos aportes y pagamos. Por eso esto es solidario. Entonces, yo pensaría que por el interno lo podríamos manejar y de pronto colaborarle a la televidente con alguna tutela para que ella tenga pues una garantía mayor, ¿sí? Si de pronto tenga ya su tutela y con ella pueda estar exigiendo eso,
sobre todo que con un caso de un menor, no olviden que también tenemos, además de la constitución política, hay una ley estatutaria en salud, que es la ley 1751 del año 2015, que establece que esa población tiene especial protección. Entonces, y con esto, la EPS no puede decir, ay, es que no sabíamos del medicamento, se lo vienen suministrando. ¿Qué es lo que tienen que tener ellos? Pues el medicamento disponible y saben que cada mes o cada mes se va a agotar. Entonces, lo digo porque siempre le dicen a la gente es que vale mucho. Pues sí, pero también recibes mucho dinero, sí, por la gente que no nos enfermamos, que no pedimos procedimientos, que no vamos a cirugías. O sea, es que esto es un sistema así. Unos subsidiamos a los otros, entonces, pues como subsidiamos el sistema, en el buen sentido de la palabra, pues la atención sí tiene que ser. Y más con el medicamento, además que yo sé que lo que la televidente dice es cierto, que van a la droguería y sí lo consiguen. O sea, es decir, y miren, voy a decir una cosa, normalmente cerca de la clínica donde la gente va hay una droguería. Hay una droguería siempre hay una o dos droguerías, siempre las hay. Lo que no consiguen adentro, ahí siempre lo consigues. O sea, entonces, yo por eso digo, miren, lo que tenían que hacer las clínicas, pero no las clínicas, la EPS es tener los medicamentos ahí mismo, para que el paciente, una vez lo atienden, le digan, el medicamento es esto, se lo suministren. Pero, ¿qué hacemos? Barreras de acceso, a 3 cuadras, a 4 cuadras, a 10 cuadras, aquí no hay, aquí tenemos Entonces, yo sí creo que, pues, toda la gente que nos ha llamado, gracias por sus llamadas, pero sí, de verdad que le molestan a uno un poco porque, como digo yo, aquí el tema no es jurídico, aquí las normas son muchas, la protección es mucha, pero sí creo que las entidades de control... Es la humanización del sistema de salud. Así es, así es. Bueno, pues bastante desafortunado estos casos, estas situaciones. Doctora Marlene, yo creo que vale la pena hacerle un seguimiento a este caso, ya que solamente, como lo expresa doña Janet del municipio de Piedecuesta, el único niño en Colombia con un solo pulmón y de 2 años. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy, responsabilidad médica. Y pues, doctora Marlene, doctor Ricardo, es tan amplio el tema, son tantas las necesidades de los televidentes y de los habitantes del Gran Santander. Ahorita detrás de cámara socializábamos el tema con el niño de 2 años. Un niño de 2 años se la pasa corriendo 3 carreras, que tenga un solo pulmón, debe asfixiarse, debe ahogarse. Es una situación bastante compleja y que de verdad, por lo menos aquí a todos en el set de Actúe en Derecho, los ha tocado muchísimo. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José. Don José, ¿de qué sector nos llama? Provenza. Del sector de Provenza, uno de los sectores más tradicionales del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Cuál es su inquietud, don José? A ver, mire, lo que sucede es lo siguiente. La salud ya de ninguna manera, pues, o sea, nada sirve ya en la salud, porque, por ejemplo, ya una tutela no sirve, un desacato tampoco. Y mire, allá hacen lo que quieren con uno. Mire, en la EPS, la nueva EPS, a mí el médico me atendió el 29 de julio. Mandó el MIPRES al Ministerio de Salud porque eso es un medicamento especial que me lo tienen que dar de por vida. Y a la fecha del 29 de julio, a la fecha hoy 15 de septiembre, y ni siquiera se han dignado de decir, por lo menos, hombre, todavía está en proceso de aprobación o algo, no hay nada. Entonces, de manera que la salud definitivamente no sirve para nada. Mire, a uno le da tristeza oír que las EPS le dan plata a los políticos para hacer campaña política. Imagínense, y a uno un medicamento que incluso ni la EPS lo da, porque lo da el Ministerio de Salud, y ni siquiera eso lo tramitan. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos?
Don José, muchísimas gracias por su... Es lamentable. Sí, es lamentable, don José, muchísimas gracias por su apreciación. Bueno, tramitología, doctora Marlene, doctor Ricardo, la autorización de la autorización, tráigame el código, si se le quedó la cédula, vuelva dentro de 8 días, pero primero llame a ver si estamos. ¿Qué podemos decirle a don José? Claro, es Marlene. Realmente triste y la verdad, doctor Ricardo, pues hemos tenido en múltiples oportunidades programas como este y el derecho, digo yo, se ve impotente, o sea, ya se agotaron todas las instancias del derecho. De pronto no se ha agotado el tema del fraude a resolución judicial, no sé, pero igual, instaurar un proceso de estos pues es demorado. El derecho se ve impotente, doctor. ¿Qué más podemos hacer? Es que miren, para ser francos, a veces ya los funcionarios le cogen confianza a los desacatos, las tutelas, los procesos, o sea, pareciera que nada los se vuelve una normalidad. Pero yo quiero aprovechar la pregunta que hace. Así es, sí, un desacato más, bueno, uno más. Miren, y voy a decirlo con toda la tranquilidad, es que se crean cosas, mejor dicho, de todo lo que hemos escuchado, miren, nadie se ha quejado por la atención. Es decir, que tuvo una mala atención, que tuvo una mala, digamos, procedimiento. De lo que se han quejado, y es la mayoría de quejas en este país, es lo que decía el doctor Reinaldo, el documento del documento. Miren, el MIPRES, entre comillas, sí, lo crearon que para buscar transparencia, que para que los dineros no se fueran y todo eso, pero también sirve para una cosa, para andar vigilando a los médicos, para ver qué médico es el que está mandando los medicamentos. Y aquel médico que manda mucho medicamento... Espere. Un momento, doctor, disculpe. Volvámosle a repetir ese pedacito, volvámosle a explicar a nuestros televidentes porque deben estar igual que nosotros. ¿Cómo así? Para revisar quiénes están cumpliendo con su deber funcional. Es que miren, ¿qué pasa? Doctora Marlene tiene muteado el micrófono. Es que miren, ¿qué es lo que pasa con esos MIPRES? Dicen, por ejemplo, doctor Ricardo Barona, entonces mandó 10 medicamentos, 40, 50, entonces yo voy a ser un mal médico. ¿Por qué? Porque mando los medicamentos. Entonces, a mí me castigan por eso. Digo yo siempre, el mundo al revés, ¿sí? Pero miren, yo sí creo, y la otra mano lo decía muy bien, miren, aquí hace mucha falta que la Supersalud, que la Secretaría de Salud, miren, que se ponga, como se dice, en el lugar de los pacientes y de verdad, EPS que no funciona, ordenen su liquidación, pase lo que pase, ¿sí? Porque yo tampoco digo, hay unas que son buenas, lo que pasa es que no digo nombres porque pues tampoco quiero pues generar factura, doctor. Así es, tampoco me parece, pero hay unas, sí, que para ser honestos, ya le han cogido el... Miren, yo voy a contar un caso de Norte de Santander, ¿sí? De Cúcuta, con una EPS que no voy a decir el nombre. Miren, todas las tutelas que hemos presentado por pago de incapacidades las hemos ganado. Todas. Miren, ni el desacato ni nada, o sea, perdón la palabra, les da lo mismo, ¿sí? Pero ojo con esto, estamos hablando de incapacidades de la gente más humilde, licencias de maternidad que no les han pagado. O sea, no estamos hablando de la gente de riqueza, no, estamos hablando de la gente que necesita eso para subsistir. Entonces yo sí creo, y pues aprovechando esta iniciativa que ustedes han tenido en este programa, a mí sí me parece que deberíamos, ¿verdad?, hacer algo para atacar todo ese tema de tramitomanía. Miren, es que yo todavía escucho historias que me parecen atípicas, que es que no trajo el carné. O sea, si tú tienes un accidente de tránsito, qué carné ni qué nada. O sea, si tú estás con tu mamá y le da un derrame o le da algo, imagínese uno en ese momento de angustia y que dónde está el carné, tráigame la cédula. Tú te vas con tu mamá para la clínica, es una realidad. Entonces, yo sí creo que a este sistema o le meten mano a los trámites y la gente paga las consecuencias, o nos seguiremos quejando de la falta de atención. Y después del desacato viene el arresto para el representante legal de la EPS, que normalmente ese arresto lo pasan
es en el casino de oficiales de la policía. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rosario. Doña Rosario, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Aquí de Bucaramanga, Pablo VI. Barrio Pablo VI, Puerta del Sol. Sí. ¿Cuál es su inquietud, mi señora? Mire, doctor, lo que pasa es que yo el año pasado tuve que ir por urgencias para el asunto de una vista. Fui 3 veces y el médico me mandó al médico de especialista de ojos. Me dicen que tengo una infección en la vista derecha, pero resulta que yo para conseguir las citas briego mucho, más ahorita en esta pandemia. Desde marzo me vieron y no me he podido volver a sacar una cita. Perdón, doña Rosario, ¿usted cuántos años tiene, mi señora? Yo tengo 64 años. 64 años, por favor, continúe. Resulta de que ya estoy perdiendo la vista y el doctor me dice en marzo que no, que yo ya perdí la vista, que yo ya no vuelvo a ver por esa vista, que porque fue una infección. Le dije, pero doctor, yo vine aquí por urgencia, me mandaron por urgencia, fui por urgencia 3 veces, vine aquí a las citas, usted no me soluciona nada, me da a ver unas gotas y no me decía qué era lo que tenía. Ahora me dicen que tengo la retina inflamada, que no me pueden tomar una radiografía porque está demasiado inflamada la retina y resulta de que yo la vista se me está blanqueando y he pedido citas y citas y me dicen que no, que ya me quedo así. ¿Cómo me voy a quedar así si yo estaba bien? Esa es la respuesta del médico, que usted ya queda así. Esa es la respuesta del médico, pero yo fui al siglo XXI a tomarme a una cita y el doctor me dice que yo tengo remedio porque yo no he perdido la visión, o sea que yo todavía tengo una luz, ¿sí? Muchísimas gracias, doña Rosario, del barrio Pablo VI. Bueno, doctor Ricardo, es una paciente que con base al testimonio que nos está dando, una paciente que se vuelve de alto costo y que muchas veces la EPS prefieren que sus enfermedades progresen y tengan las consecuencias que nos está exponiendo nuestra televidente. Doctor Ricardo. No, inclusive que por el caso que ella nos cuenta, qué pena reiterar una respuesta anterior, pero yo creo que vale la pena que ella pidiera una segunda opinión, sobre todo porque miren, normalmente cuando uno es paciente, uno ingresa a una clínica, uno piensa que todo el que lo atiende es doctor, porque a todos le dicen doctor. Y en estos temas hay diferentes especialidades, hay médico general, hay oftalmólogo, ¿sí? Y en esas especialidades también hay unos más expertos que otros, ¿sí? Entonces, pues yo sí sé que uno puede perder una vista, o sea, eso es una realidad, pero también lo que tienen que hacerse es tomar todas las medidas necesarias, eso es lo que ha dicho la ley y la jurisprudencia, para evitar el mayor daño. Entonces, yo sí creo que pues la cliente que nos llama está en mora de pedir su segunda opinión, ¿sí? Porque miren, yo por qué soy partidario de las segundas opiniones, porque ese segundo profesional va a coger la historia clínica, la va a revisar, ¿sí? Y yo también conozco muchas personas, en medicina se habla mucho de falsos positivos y falsos negativos, porque le dicen usted no vuelve a ver, pero tienen un procedimiento y terminan, puede que no con la visión que tenían, pero sí mejorando. Entonces, yo sí invito a todos los que nos escuchan no se queden con la primera opinión, no porque el médico sea bueno, no, eso no es el debate, creo, sino que para que uno también siempre esté seguro, ¿sí? De que eso que le están diciendo, pues ya pasó por diferentes miradas, ¿sí? Y en esto. Y voy a decirles algo, en Santa. Bueno, doctor Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema es muy amplio y el tiempo muy corto. Estamos pronto a una próxima invitación para seguir socializando este importante tema. Doctora Marle, muchísimas gracias por habernos acompañado y todos ustedes continúen con la programación de nuestro canal TRO. Enseguida el programa Tacones en la Mano. Hasta una próxima oportunidad.